tardes a todos. Bienvenidos al Foro Internacional La Diversificación Productiva y el Desarrollo Económico, promovido por el Ministerio de la Producción y el Banco Interamericano de Desarrollo. Listo, muchas gracias a todos por su participación. Y queremos invitar de momento al ministro Segura que se quede con nosotros en el estrado porque vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Además, él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría y estudios doctorales en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Y antes de ocupar el más alto cargo en el despacho de Economía, fue jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial y presidente del equipo especializado en seguimiento de la inversión del MEF. También ha sido presidente del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública de Proinversión. Asimismo, ha sido director de COFIDI, gerente de Estudios Económicos y Estrategia de Inversiones del Banco de Crédito del Perú. Asimismo, ha sido asesor del director ejecutivo para la silla del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional y gerente de Estudios Económicos del Banco Vice Sudamerisoy Scotiabank. Ha sido también profesor de maestría en finanzas y cuenta con las certificaciones Chartered Financial Analyst y Financial Risk Manager. Si todo está ya listo, sí, por favor, ministro, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, ya, ahora sí. Muchas gracias, Piero, por la invitación. Voy a tratar, sé que estamos tarde, sé que voy a hacer esta presentación lo más rápido posible. Hice una presentación corta con la idea de hablar largo. Voy a hacer la presentación corta y voy a hablar corto también. No tiene muy pocas filminas. ¿De qué les voy a hablar? Yo creo que ya se ha visto toda la parte micro. Yo les voy a hablar un poquito de la visión macro aterrizando a la micro y los retos que enfrentamos. Lo primero es, ese es el entorno que enfrentamos, un entorno internacional adverso, estructuralmente adverso, y esa es la palabra clave. Ricardo mostraba la evolución de los crecimientos de PBI desde no sé qué año, pero hace muchísimos. Y realmente si lo vemos de una perspectiva tan larga, uno podría decir el superciclo que hubo en los últimos 10, 15 años, que ahora se desinfla, uno podría esperar que se produzca otro en el futuro. Pero lo cierto es, no vamos a ver una situación tan favorable para un país productor de materias primas en muchos años, salvo que algo que no se podría identificar hoy día ocurra a nivel internacional. Vemos cómo los crecimientos en el mundo son menores, es un mundo con un crecimiento de demanda muy bajo, que quizás se resume acá en el último reporte de la economía mundial del Fondo Monetario, too slow for too long, y va a ser probablemente largo. Algunas de las implicancias que vemos, comercio mundial, años de caída de comercio mundial o comercio plano, flujo neto de capitales economías emergentes. El año pasado fue un año muy malo, pero tenemos que acostumbrarnos que esto es más estructural que temporal. ¿Qué significa? Tenemos que acostumbrarnos a remar con marea en contra muy probablemente. Y para poder crecer en un entorno más adverso tenemos que generar productividad. Acá van a ver, pasando de aquí, yendo en este orden, la productividad de factores, productividad total de factores en el mundo, y lo que podemos ver es que hay un problema de productividad a nivel global. En los últimos años, dada la situación en la que está atravesando el mundo, no hay crecimientos de productividad. Pero si vamos acercándonos cada vez más, por región, podemos ver que economías emergentes han sufrido un bajón tremendo en su productividad en los últimos años. Si vamos ya a América Latina, podemos ver que productores de materias primas en América Latina, para empezar, aún en las épocas del boom, nunca fueron países que generaban ganancias de productividad.
Pero ahora, en un entorno adverso, lo que tenemos son pérdidas significativas de productividad. Y si entramos a América Latina y vemos la serie de tiempo, podemos ver la difícil situación por la que atravesamos. El Perú, hasta hace unos años, en un entorno muy favorable internacionalmente, tenía ganancias de productividad y pasó de ser uno de los últimos de la tabla a uno de los primeros de la tabla en América Latina por todo lo que se ha hecho. Evidentemente, el golpe de materias primas nos afecta coyunturalmente hasta que se estabilicen. Pero lo cierto es el nivel de productividad que tenemos todavía es muy bajo porque empezamos justamente de una base muy baja. La pregunta que surge naturalmente es, una agenda como esta de diversificación productiva, ¿por qué no se hizo antes? Y bueno, acá tenemos algunas de las respuestas. En el Perú nunca se pensó en algo como esto. Algunos recordarán, se habló del CADE hace un momento en el panel previo, y hace 5 o 6 años en el CADE, Michael Porter se refirió indirectamente a productividad, se refirió más a competitividad y dijo, el éxito del Perú no es un éxito total, de alguna manera está, si queremos, impulsado por factores ajenos al Perú, por el superciclo commodities, pero si entramos a la parte micro, tiene claras debilidades. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento de nuestros líderes? Fue básicamente, no sabe lo que está hablando. ¿Okay? Entonces son algunas de las respuestas de por qué una agenda de diversificación productiva no se hizo antes en el Perú. ¿Cuál fue el diagnóstico una vez que entramos en la gestión de este gobierno y cuando Piero de una manera redondea y lo que era más un plan industrial muta a lo que es un plan real de diversificación productiva? ¿Cuál fue el diagnóstico? La economía peruana para crecer tiene que crecer generando mayor productividad y tiene que hacer mejor uso de sus factores productivos, capital y trabajo. Y acá lo que les voy a mostrar es una serie de diagnósticos y una serie de acciones que se tomaron, porque lo que quiero que quede bien claro es que las cosas no se han hecho al azar. Mi rol como ministro de Economía es darles la foto panorámica de qué es lo que se hizo y cómo se articulan las políticas entre sí. ¿Qué es lo que encontramos? Primero, una muy baja calidad de educación y de salud. No se fijen tanto si no llegan a ver los indicadores, esos son los resultados de exámenes. En Perú, la barrita roja, Alianza del Pacífico, el azul, y la OCDE, las amarillas, ¿no? Y lo que vamos a ver, lectura, matemática, etcétera, en todo estamos mal. Baja inversión en infraestructura tecnológica e innovación. A eso se han referido antes, me parece que fue Piero, mostrando el indicador. Mostró varios indicadores micro, uno de ellos innovación. ¿Cuánto invertimos en innovación? Casi nada, ¿no? Siguiente, no teníamos mecanismos de financiamiento para emprendedores. Si no tenemos mecanismos de financiamiento para emprendedores, pero también se refirió a eso, se genera un círculo vicioso en el cual uno no tiene financiamiento, por tanto no se genera deal flow de ideas y por tanto no sigue sin poder avanzar. Y por último, y se ha hablado mucho en este evento, fallas de coordinación público-privadas y público-públicas. Ambas. Teníamos que atacar ese problema. Todos esos factores que condicionan el crecimiento de la productividad de manera directa. Por el lado de capital, también identificamos lentitud en procesos y proliferación de normas que retrasan la inversión. El Perú tiene un marco muy amigable para la inversión a nivel macro. El problema está cuando aterrizas en el día a día. Y ahí también teníamos que hacer algo. Debilidad en marcos normativos. Teníamos marcos normativos, por ejemplo, asociaciones público-privadas, pero en la práctica, para la complejidad de los proyectos que estábamos tratando de lanzar, no estábamos haciendo las cosas bien. Proliferación de adendas muy complicadas, riesgos excesivos para el Estado, proyectos que se paralizan, algo se tenía que hacer. Baja competitividad impositiva también se diagnosticó. Queremos ser miembros de la OCDE, algún tipo de modificación tenemos que hacer. Y por último, baja provisión de infraestructura. Todos sabemos de brecha de infraestructura que tiene el país. Evidentemente algo se tenía que hacer y algo se ha hecho. Sobre todo para aquellos que viajan a zonas rurales podrán ver el gran trabajo que se ha hecho para llevar el Estado a las partes más remotas del país, evidentemente además de aquellas que todos vemos de manera más cercana en el día a día. Por el lado del trabajo, evidentemente un servicio público que no era un servicio público. No hay servicio civil en el Perú, estamos tratando de instaurar eso.
Entonces, había que mejorar el capital humano en el sector público y reenfocar la forma, los incentivos y los comportamientos de los servidores públicos. Bajos niveles de formalización de la fuerza laboral, evidentemente un mundo en que no se tienen derechos laborales. Para empezar, los empleadores no invierten en sus trabajadores y evidentemente se retroalimenta un ciclo de bajo capital humano y baja productividad. Altos costos laborales, no salariales, inflexibilidad para contratar y despedir, algo también que todos sabemos en el Perú y que se ha ido de alguna manera rigidizando en el tiempo, no necesariamente ya por acción directa del Ejecutivo o Legislativo, en muchos casos por fallos judiciales u otro tipo de fallos de otras instancias. Esa es básicamente la situación que encontramos, el diagnóstico, y dijimos, bueno, ahora, ¿cómo lo atacamos? ¿Cómo lo atacamos? Con una serie de estrategias que se retroalimentan. Lo primero, productividad, un plan que vaya directo, el Plan Nacional de Diversificación Productiva, a buscar elevar esa productividad con sus 6 líneas de acción que ya Piero ha explicado en detalle. Las mesas ejecutivas sectoriales, 7 ya en funcionamiento, 2 más que van a estar próximamente operando, las herramientas financieras de apoyo a la productividad de las MIPYMES, factoring, y sociedades de garantías recíprocas, las herramientas no financieras de apoyo a la productividad de las MIPYMES, también Piero ha hablado de eso, los CITES, creo que vamos a cerrar con 40 y tantos CITES en proyecto, algo así, ¿no? 46 creo, sí, por ahí van, ya, 40 y tantos CITES, apoyo a formación de clústeres, desarrollo de proveedores, cuarto elemento, un ecosistema que impulse la inversión productiva, ahí está la deducción tributaria para los gastos en innovación de parte de las empresas en innovación, que es una de las pocas exoneraciones de las que sí le gustan al Ministerio de Economía y Finanzas, hablando de exoneraciones, Eduardo, y también los fondos concursables, y los últimos 2 elementos, el Sistema Nacional de Parques Tecnológicos y el Sistema Nacional de la Calidad, incluida la creación del INACAL. Toda una estrategia integrada que busca productividad, mayor productividad. Segundo, reforma educativa y reforma de salud. Creo que ya hay consenso nacional en la importancia de la reforma educativa. Debería haber también en el caso de la reforma de salud, y esto lo vamos a ver después porque son estrategias que, más allá de la cantidad de recursos ingentes que se han incluido, son estrategias que tienen unas lógicas muy detalladas de cómo generar impactos importantes, maximizando los resultados para el uso de recursos públicos. Básicamente, acá la data está en el 2016, en el siguiente gráfico vamos a verlo solo hasta el 2000 o hasta 2015, se ha duplicado el presupuesto del sector de educación, se ha aumentado en 70% durante la gestión de este gobierno el presupuesto del sector salud. Por el otro lado, por el lado del capital, se crea un equipo especializado de seguimiento de inversión que han salido una serie de normas multisectoriales al amparo de esto y una serie de proyectos también han caminado identificando problemas, metodología distinta de las mesas, pero también de alguna manera fue un precursor de las mesas de Produce. Un nuevo marco de asociaciones público-privadas y revisiones y modernizaciones del marco de obras por impuestos también, de manera de buscar celeridad en los procesos, un Estado que piense antes de actuar, antes de lanzar un proyecto, que se siente y diga, ¿cuál es el impacto que espero yo de este proyecto? ¿Se articula con mi estrategia sectorial? ¿Se articula con mis estrategias multisectoriales? Que tengamos estandarización de cláusulas contractuales, por ejemplo, para que no, digamos como en la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, no esa es la canción ya, que nos pasa en todos los contratos, porque están muchas veces mal hechos y entonces entramos en controversias y los proyectos no caminan. Y, bueno, reducción, una convergencia impositiva. Además, se levantaron una serie o se racionalizaron sistemas impositivos, los sistemas de pago de IGB, por ejemplo, que estaban proliferando de manera desordenada. Entonces, se dio una direccionalidad de estas políticas. Y, evidentemente, el monto de capital de infraestructura que se ha desplazado, que se ha invertido, no tiene precedentes en la historia, digamos, del sector público en el Perú. Algunos hablan de boom de infraestructura. Lamento informarles que ya estamos en un boom de infraestructura. Por lo menos en el boom de infraestructura que podemos pagar, salvo que queramos comprometer nuestra credibilidad fiscal. Por el lado del trabajo, una serie de reformas al interior del sector público. La reforma del servicio civil, servir es una de ellas,
que ya está entrando en su etapa final en una serie de entidades. Pero hubo una serie de otras reformas en el sector educación, en el magisterio, en el sector salud, en policías y militares, en el servicio diplomático, entre otros, que lo que buscan es instaurar meritocracia y evaluación y rendición de cuentas en los servidores públicos. Ahora, ese es todo el marco normativo y se está aplicando. Verán ustedes las evaluaciones de los maestros. Cientos de miles de maestros ya han dado evaluaciones para ascensos. La idea es que así funcione el servicio público. Y por último, y algo que se mencionó, sí tratamos en otras también de hacer reformas y hemos hecho reformas de fondo en mercados laborales. Tratamos, una de ellas la aprobó y la derogó el Congreso y la otra no la sometió a votación. Pero no podrán decir que no identificamos un problema. Hoy día, el otro día salió una encuesta de Ipsos, creo que era, 90% de los peruanos diciendo se requiere un régimen laboral juvenil. Sí, se requiere. Sí, pues. Un poco tarde como para darse cuenta de eso. Entonces, todo esto es una estrategia integrada que lo que buscaba finalmente es redundar en mayor productividad, que es lo que requiere la economía para crecer de manera sostenida. Nos va hoy día mejor que el resto de América Latina. Este año vamos a crecer cerca de 4%. El año pasado lideramos el crecimiento también en la Alianza del Pacífico. El próximo año vamos a seguir liderando la única economía de la región a la que le están elevando las perspectivas de crecimiento. Pero lo cierto es, estamos hablando de tasas de crecimiento del 4%. El próximo año será 4,5%, ojalá 5%. Hemos perdido 2 a 3 puntos de crecimiento potencial por año, fruto de la desaparición de este contexto históricamente favorable para un país exportador de materias primas como el Perú. ¿Cómo podemos compensar eso en el mediano plazo? Justamente trabajando en el día a día por levantar esta productividad, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso tiene como precondición preservar nuestra estabilidad macro, pero requiere de muchas reformas micro. Y es a eso a lo que se dedican planes como el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Sobre esto ya no voy a hablar, las intervenciones horizontales y verticales, la provisión de bienes, servicios o insumos públicos, como quieran llamarle, y de intervenciones de mercados, nombre elegante para llamar subsidios, deducciones tributarias, etc. Lo único que me voy a referir es, efectivamente, este de acá, no es que no me guste mucho, Eduardo, no me gusta nada, nadita. Y ahí está, conjunto vacío, y la idea es que permanezca como conjunto vacío. Se puede avanzar muchísimo por estos lados y se está avanzando muchísimo por estos lados. Yo sé de paso, Piero, tienes que actualizar tu libro porque esto de acá ya tienes algunos de este lado, porque algunas son transversales, ya no son sectoriales, para la siguiente edición. Entonces, como parte, y ahora ya entrando a la parte focalizada de la estrategia del Plan Nacional de Diversificación Productiva, se ha dado un apoyo decidido al plan. Más allá de si ustedes revisan, evidentemente acá el gran actor es Produce, es el articulador, pero hay una serie de actores del lado del sector público que están atrás, como lo han visto y lo han corroborado por el caso de las mesas productivas. Se participa, de alguna manera Piero es el front office, Produce es el front office, y ahí tenemos una serie de back offices que tenemos también que apoyar y trabajar con ellos. Pero quizás una manera de ver esto es, ¿cuál es el apoyo que se le ha dado a Produce? Este es el presupuesto que Produce tenía en el año 2009, 119 millones de soles. 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. ¿Ok? Ahora pueden ver el impulso que se le ha dado. ¿Ok? Sí, hay un apoyo decidido a la diversificación productiva, apoyo que tiene que continuar. Pero para aquellos que les guste esta figura, esta fotito, ahora les va a gustar más. Ahí está Produce. Ahí está Salud. Ahí está Educación. La diversificación productiva es una reforma fundamental, pero es una reforma barata. Porque es una reforma que se basa en generar conocimiento y generar condiciones para que el sector público genere el impacto, el sector privado, perdón, genere el impacto multiplicador. Entonces, es realmente, y no es que esté criticando la reforma de educación o la reforma en salud, pero si alguien me dice cuál es más fácil para quien esté sentado en mi silla, evidentemente más fácil es esta, ¿no? Me cuesta muchísimo menos, nos cuesta muchísimo menos. Todas son necesarias, pero lo cierto es casi que uno se tiene que poner a pensar y decir, ¿por qué antes no hicimos una apuesta de diversificación productiva que además nos cuesta tan poco comparado
con otro tipo de intervenciones. Y es una intervención de alto impacto, además. Si vemos acá, en una línea de regresión de ingreso per cápita y diversificación de la economía, podemos ver que Perú, si se mueve nomás, se va moviendo a lo largo de esa línea, puede generar un incremento sustancial en su PBI per cápita, solo a través de incrementar esa diversificación productiva. De acuerdo al Centro de Desarrollo Internacional, ahí está sentado Ricardo, la diversificación de la economía genera 4 veces más impacto que la mejora de variables educativa, 6 veces que indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Efectivamente, es una reforma que requiere relativamente pocos inputs y genera muchos outputs. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en su último Fiscal Monitor, también se refiere a el incremento que tendría un mayor gasto en investigación y desarrollo y cómo podría impactar esto en generación de PBI a largo plazo. Entonces, por donde uno lo quiera ver, hay evidencia que señala que estrategias de este tipo van a tener un impacto importante en la generación, evidentemente, de productividad a través de esto, crecimiento y mejora de indicadores sociales para la población. Piero habló, y ya con esto voy a terminar, Piero habló de ciertos lugares comunes, digamos, falsas premisas sobre en qué consiste la diversificación productiva. Y yo solo quería mencionar una, y es esta. Tener recursos naturales no es una limitante para poder diversificarse productivamente. Tenemos que construir sobre lo que tenemos. Ahí tenemos ejemplos de países que son ricos en recursos nacionales, pero también tienen un fuerte componente de exportación de servicios que por definición tiene impactos multiplicadores y genera valor agregado. Es decir, acá no hay ningún tipo de desconexión. Lo que tenemos que entender y aprender es cómo hacer para potenciarlos, cómo hacer para construir sobre nuestras ventajas comparativas y generar otras actividades que ayuden a potenciar estos efectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Seguro. Sí, efectivamente, quédese con nosotros para conclusiones finales en las que participarán también el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, y el señor Ricardo Hausmann, a quienes damos nuevamente la bienvenida. Para conducir este panel contaremos con la intervención del señor Gianfranco Castañola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría y del directorio de ACE Capitales SAFI. Gracias, Gianfranco, por tu participación y bienvenidos a todos. Aló. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente el tiempo nos está ganando y voy a tener que ir un poco rápido y de las 8 o 10 preguntas que Piero me había pedido que haga, las voy a tener que reducir a 2 o 3. Y voy a empezar de lo general y la pregunta va para ti, Ricardo. A ver, cualquier economista sensato sabe que una economía diversificada es mejor que una no diversificada. Como decía Piero, las discusiones entre economistas empiezan en el cómo, y sobre todo si ese cómo incorpora la discusión de cuánto Estado queremos, cuánta intervención del Estado. Y las políticas de diversificación productiva necesariamente implican intervención del Estado. Las aprehensiones que hay en el Perú son de 2 tipos, son filosóficas y que se expresan también en el que el cuarto cuadrante o tercer cuadrante que estaba acá, tanto Piero como el ministro Ghezzi como el ministro Segura mostraron que estaba vacío, y estaba vacío porque hay una convicción en el Perú que ese tipo de cosas no hay que hacer. Y también hay aprehensiones sobre capacidades institucionales. Y esas aprehensiones creo que, pese al esfuerzo que se ha hecho, siguen en sectores de economistas y políticos. En ese orden de cosas vemos que el ministro Ghezzi ya deja el ministerio en julio. Ha tenido el gran mérito de haber puesto este tema en agenda y además de haber lanzado el primer gran plan de diversificación productiva, y ese es un legado que deja. Pero eso no significa para nada que vaya a haber continuidad. Si tú tuvieras que convencer al siguiente gobierno, sea cual sea que entre en julio, usando 3, 4 ejemplos concretos, potentes, de experiencias latinoamericanas, de cómo este tipo de intervenciones tienen un gran impacto, ¿cuáles usarías y qué tipo de argumento darías? Porque en el fondo discutimos, esto es parte del modelo, no es parte del modelo,
muchos creemos que es parte del modelo si estamos hablando de este tipo de intervenciones, obviamente, ¿no? ¿Qué tipo de argumentos usarías para que no se vea como un antimodelo? Porque había el problema que el ministro Gessi mencionó, que algunos de los que promovieron esto lo hicieron en contraposición de la minería, y eso generó también una reacción negativa. Bueno, en primer lugar, yo creo que América Latina es un mal ejemplo, pero hay dos países en América Latina que crecen mucho y no son de los países que dicen, bueno, aquí es Singapur, todos lo hacen bien, pero Panamá crece más que Perú y las expectativas es que el crecimiento de Panamá hacia futuro sea mucho más alto que el del Perú. Y en Panamá uno ve exactamente la agregación de letras para hacer cosas cada vez más sofisticadas. Ellos no tienen minería, tienen el canal. Bueno, pero el canal no implicaba puertos. Los puertos no implicaban toda una cadena de logística. Con el puerto vino el aeropuerto, con el aeropuerto vino Copa, con Copa vino un hub. Con el hub vino la idea de que ese era un lugar ideal para mudar los headquarters regionales de las multinacionales. Con esto viene 10% del PIB en inversión extranjera y con esto viene una masiva inmigración. Déjame decir una cosa que no hemos hablado aquí de inmigración. Yo he dicho que el crecimiento tiene que ver con el know-how y la acumulación de know-how. Lo que nosotros estamos encontrando es que el rol de la inmigración en la difusión del know-how, ya sea inmigración interna dentro del país. O sea, no es que las regiones pobres del Perú se van a mejorar solamente porque va a mejorar la calidad de la educación en esas regiones. Se va a mejorar porque va a haber gente fuera de la región que se va a estar moviendo hacia allá. Si Perú va a ser un país que va a estar creciendo más que el resto, yo no veo por qué el Perú no va a ser un país de gran inmigración, que va a permitir ampliar la base de conocimientos de la sociedad, que va a permitir hacer más. Ahora, lo que yo esperaría de cara al futuro es que este entusiasmo que yo sentí en el panel anterior, por parte del sector privado, diciendo básicamente, mira, aquí habían miles de oportunidades de generar crecimiento, estaban llenas de estas oportunidades de generar crecimiento. Estaba la piscicultura, estaba el forestal, estaba... ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba para que esos sectores se volvieran invertibles? Para que esos sectores pudieran expandirse mucho más de lo que eran. No eran grandes temas, sino es la capacidad de identificar problemas y resolverlos. Yo creo que esa es una cultura que tiene que desarrollarse en esta sociedad, más que estos debates ideológicos que me parecen inútiles, realmente inútiles. La pregunta es la siguiente: el gobierno tiene millones de páginas de legislación y miles de entes públicos. Nadie sabe lo que está escrito en esos millones de páginas de legislación y nadie sabe lo que están haciendo los 1000 entes públicos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber dónde duele el zapato con un grado de precisión muchísimo más amplio que el que tenemos. Me parece buenísimo que hayan 10 mesas ejecutivas, pero en Japón hay entre 240 y 280 mesas de diálogo, porque eso es lo que cree Japón que hace falta dada la complejidad de su economía. Yo lo que quisiera ver es más de estas mesas, una revolución en la cultura de la relación público-privada, donde el tema no es que le vamos a sacar prebendas al Estado. Me parece excelente que el tema tributario esté fuera de la mesa, que si quieren tener este tipo de discusiones es porque vamos a estar hablando de productividad. Y me parecería magnífico que dentro de esta tradición que tiene el país de construir sobre sus logros, a pesar de que no hay continuidad de partidos, a pesar de que no hay continuidad de presidentes, sí hay continuidad de políticas. Yo creo que una política enfocada en decirse, podemos tener toda la minería del mundo. Me encantó este gráfico que acaba de mostrar el ministro Alonso Segura, donde está Perú, tiene relativamente pocos recursos naturales y además no tiene nada de todo lo demás, comparado con los demás que tienen N veces más recursos naturales que el Perú y tienen N 1000 veces más de todo lo demás. Esta idea
de que se puede diversificar, no porque el gobierno va a diversificar la economía, no estoy de acuerdo que el gobierno va a diversificar la economía, es el know-how el que va a diversificar la economía, y esas nuevas actividades van a requerir de bienes públicos, como las requieren todas las actividades, distintos a lo que hoy ofrece el sector público. Y el sector público tiene que tener un mecanismo para ir cambiando su legislación, cambiando la forma como operan sus entes públicos para acompañar a esa sociedad que está tratando de hacer más cosas y cosas más complejas. Un consenso del país sobre esta base, que me parece win-win-win, sería el mayor aumento de la competitividad del país, porque sería un consenso sobre la base de una dinámica que mejora las cosas. De acuerdo. Para darle sostenibilidad a este plan se requiere indudablemente el tema institucional. El Estado importa mucho cómo se organiza, cuál es la capacidad de la tecnocracia para identificar las fallas de mercado, para encontrar la política apropiada y para implementarla. Y sí me gustaría escuchar acá al ministro Guedes y al ministro Segura hablar un poco de esto, de las dos coordinaciones que mencionó el señor Stein, pública y pública-privada. En la pública primero, ¿cómo se hizo esto desde Produce? Porque Produce no es el MEF, no es PCM, no era un ministerio de los poderosos, claro. No era de los ministerios que probablemente a veces uno no sabía el nombre del ministro, ¿no? Y sin embargo, desde Produce se ha podido hacer esta coordinación. Esa sería una primera pregunta. Y segunda, para que se contesten las dos en conjunto, es la coordinación público-privada. En un país, de lo que hemos hablado, con toda la desconfianza que hay, donde esa confianza de la relación del sector público con el privado se ha ido acentuando, incluso en los últimos años, y temas que hemos conversado con ustedes en reuniones privadas, de cómo se ha ido perdiendo esa confianza y ha habido ese alejamiento. ¿Cómo se ha ido construyendo ello? Comenzaría por el lado. Creo que lo fácil fue que las primeras mesas fueron las más sencillas en términos de la economía política. El ministro de Agricultura me dijo, Piero, tengo un motor, ¿no? Que es el sector forestal. Entonces eso, acompañado con lo que ya habíamos trabajado o conversado con ADEX en su momento, fue lo que nos hizo convocar a una reunión inicial. Entonces había, para comenzar, un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, ya entre Minagri y Produce, ya pues teníamos la mayoría de entidades relativas de la cadena forestal, ¿no? Entonces, la segunda fue Acuícola, que es el otro viceministerio de Produce, entonces también era relativamente sencillo. Y un poco en la medida que vas, después el tercero fue Industrias Creativas, que vino de Cultura, que nos pidió, y después ha sido, en la medida que hemos ganado espacio con las mesas, ya las mesas, digamos, que requiere convocar a otros ministerios, han sido, digamos, más sencillas, ¿no? Yo creo que eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que lo que es fundamental es que todos los funcionarios públicos que vienen a las mesas entienden que se hacen no para ganar protagonismo, sino más bien para resolver los problemas para el país. Y yo creo que eso ha sido fundamental y encuentran, ¿no?, una riqueza muy importante. Yo creo que el sector privado siempre tiene, digamos, un prejuicio, es que el funcionario público a veces no ayuda, ¿no? Y a veces el funcionario público tiene el prejuicio que el sector privado solo busca prebendas. Creo que sentarse en la mesa y escucharse ayuda a este proceso de empatizar y conocerse y escuchar y saber que, digamos, que hay muchos funcionarios públicos muy valiosos con muchas ganas de trabajar. Tu segunda… Era la coordinación público-privada en un contexto de tanta desconfianza. Yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco, primero, los miembros de las mesas se publican con resoluciones ministeriales, entonces hay esta transparencia, ¿no? Viene mucha gente a las mesas, los pedidos son bastante, no están cerradas, digamos. Cualquier reglamento, norma, se prepublica y se permite, digamos, la contribución de toda la sociedad. Yo creo que esa apertura es importante y ese proceso de escucharse, conocerse, nos va a ayudar. Mi impresión es que por mucho tiempo el sector privado, de manera muy ingenua, ha pedido que el Estado se ponga de costado. ¿No? Que el Estado nos deje trabajar. Cuando eso no puede pasar, no hay ningún país que se haya desarrollado mirándose de espalda, ¿no? Y es evidente que si tú quieres aumentar tus exportaciones acuícolas o agroexportadoras, tienes que trabajar con el Estado. Y creo que más bien lo que he visto es justamente empezar a escucharse y saber que un Estado presente que te soluciona las cosas es muchísimo mejor que un Estado que no está, ¿no? Y eso creo que ha sido un aprendizaje bastante importante. ¿Quieres agregar algo? Más breve, creo que Piero ya lo dijo todo.
Yo creo que, yendo un poquito más a la concepción del plan de diversificación productiva, yo creo que todo sale primero de liderazgo y estilos. El presidente de la República tenía esta idea que se requería un plan para, que en su momento se llamaba plan industrial, pero era la intuición de que acá se requiere hacer algo porque no podemos seguir con la misma estructura productiva del país. Y Piero es el que le da, digamos, ya la articulación de es un plan de diversificación productiva. En un país con instituciones, y tenemos que reconocerlo, que todavía no son tan sólidas, yo creo que también hubo mucho de suerte. Y lo que hubo de suerte fue que se encontró gente que tenía ideas claras y que buscaba resultados concretos, ¿no? En términos de la articulación multisectorial atrás, yo creo que también hubo mucha suerte que tuviste arriba funcionarios públicos, en muchos casos ministros, que se conocían de mucho tiempo y que tenían, digamos, hablaban el mismo idioma, y eso facilitaba que las cosas caminaran de manera mucho más rápida. Yo creo que hubiera sido mucho más complicado en una situación diferente. Por citar un ejemplo, si Miguel o yo no hubiéramos sido los ministros de Economía o Piero no hubiera sido el ministro de la Producción, que hubiéramos cuadruplicado el presupuesto de Produce con las mismas ideas, ¿ah? Entonces, ha habido mucho de ideas claras, ha habido mucho de búsqueda de resultados, pero también ha habido mucho de factor de suerte, ¿no? Pero por lo mismo, yo creo que es importante que esto continúe independientemente de las personas. Yo creo que la forma como esto va a continuar es fundamentalmente porque sean los actores del sector privado el que realmente compre y se esté enganchado en ese tipo de iniciativas, porque eso es lo que le va a dar continuidad. Ok, bueno, tengo una última pregunta para ti y para Piero, para acabar ya la sesión. A ver, la persistencia, ¿no? Los resultados de los planes de diversificación productiva, de lo que he podido leer, saber, bastante menos que ustedes, obviamente, es que se ven en el muy largo plazo. Es cierto lo que decía el ministro Getzi respecto a que en el corto plazo se pueden ver algunos beneficios, que es toda la inversión que se está dando, pero en términos ya específicos de la diversificación productiva, se ven en el largo plazo, en el tema forestal, con muchísima mayor razón, ¿correcto? ¿Cómo persistir, no? Porque hay la tendencia a abandonar esfuerzos cuyos resultados no se ven rápido, o podemos estar persistiendo en errores sin darnos cuenta pensando que es de largo plazo. ¿Cómo lidiar con eso? Y para Piero, para que luego cierre un poco esta sesión, ¿cuál es tu sueño? ¿En 5 años, 10 años? ¿Cuántas mesas te gustaría ver? ¿Cuántos CITES? ¿Y cuántas nuevo volumen de exportaciones de todo este esfuerzo que se está haciendo? La puedes ir pensando mientras Ricardo contesta la primera. Sí. Era la persistencia, largo plazo. Mira, yo creo que la energía del cambio tiene que venir del sector privado. O sea, el sector privado, o sea, un ministro no sabe que había una oportunidad forestal. O sea, tiene que venir la gente y decir, mira, yo estoy viendo esta oportunidad. Esta es una oportunidad pero para mí, pero para todo el país. Requiere ciertos cambios, se va a pagar sola. Esto es una fuente de creación de valor, no es una fuente de gasto público. Esto en valor presente neto va a ser una fuente real para el país y para el fisco. Entonces no estamos aquí hablando de, oh, este otro un grupo de ricos que quiere un programa social para ellos. Esa no es la descripción. Aquí hay posibilidades de crecimiento. Entonces la energía tiene que venir de la sociedad. Los gobiernos, el ministro va a quedar bien porque va a estar haciendo lo que la sociedad aspira que el ministro haga. Entonces me parece muy importante que el hambre venga de la sociedad. Segundo punto, yo creo que lo que va a estar pasando en el tiempo es que no es que van a haber 10 sectores separados y es la suma de 10, sino que tienen que empezar a haber interacciones entre estas cosas. Que tengo piscicultura, pero entonces los peces se enferman, entonces necesito tener la capacidad de resolver las enfermedades que enfrentan los peces. Entonces necesito una cierta capacidad biológica. Pero esa capacidad biológica también se puede usar en otras áreas, en las áreas de la medicina o en el área de la agricultura. Entonces empieza a haber toda una cultura en torno a resolver ese tipo de interacciones. Tengo la cadena en frío, tengo esto, entonces tengo un problema logístico, tengo que arreglar problemas logísticos. Bueno, arreglo el problema logístico y una cantidad de otros sectores que también tenían problemas logísticos también se han beneficiado. Entonces empieza a haber
empiezan a aparecer estas más letras y se vuelven a aparecer la posibilidad de hacer más palabras con esas letras, porque cada vez que uno resuelve el problema para un sector, de pronto le está resolviendo problemas a otra gente que no estaba en la mesa. Y me parece muy importante como disciplina de estas reformas, que no se busquen soluciones que sean demasiado hiperespecíficas para un sector, sino que ese sector identifica un problema que puede ser un problema de impacto más general y que por esa vía el hecho de estar resolviendo los problemas para cada sector termina teniendo impactos positivos para todos los demás. Yo creo que esa es la dinámica del verdadero crecimiento. No es si uno mira, por ejemplo, cómo es que ha subido la productividad de las turbinas eléctricas o cómo es que ha subido la productividad de el diseño del software, etcétera. No han sido grandes proyectos de largo plazo, han sido miles y miles y miles de pequeñas innovaciones. Yo creo que este asunto de las mesas ejecutivas es el asunto de hacer miles y miles de pequeñas mejoras que a la larga van a ser una cosa grande, pero no es un gran plan, etcétera. Son muchas pequeñas mejoras. Por mi lado, yo en realidad no quisiera que hubiera en 5 años un número particular de mesas, sino que sea una forma de trabajo en el sector público. Creo que el gran sueño es enfrentar de manera, digamos, permanente, que sea una forma de pensar la relación público-privada a través, entonces que produce no tenga ninguna mesa, sino que haya en el fondo un trabajo continuo en el cual digamos, los forestales trabajen fundamentalmente con Minagri, ¿no? Los agricultores con pesquería, digamos, y que no hay necesidad de ninguna mesa porque el sector público piensa y trabaja de esta manera. Que digamos, que este know-how que se ha generado, digamos, inicialmente acá y que poco a poco está creciendo, sea tal que es un know-how del Estado peruano, una forma de trabajar mejor, ¿no? Con respecto a los CITES, yo quisiera, digamos, realmente creo que el potencial que tienen es tremendo y como mencionó Alonso, ¿no? O sea, casi el mejor razón para apoyar estas políticas es el poco costo que tienen. Todos los CITES públicos valen 300 millones de soles, que es una carretera grande, ¿no? Entonces, lo peor que te puede pasar es que no funcionen la mitad, digamos, igual has tenido una inversión pequeña para todo, con que tengas algunos ganadores vas a tener un potencial tremendo. Yo creo que vamos a tener mucho más CITES, quiero ver más CITES privados. En la actualidad tenemos 7 CITES privados nuevos. Quisiera que el delta, digamos, el crecimiento venga por CITES privados. Quisiera también que los esfuerzos que estamos haciendo en innovación, que ese 0.12, 15, 18% que tenemos como país, pues crezca de una manera tremenda, que esta ley de I+D realmente cuaje y logre tener lo que se ha visto en otros lugares, que es un efecto, digamos, de crecimiento fuerte, después vamos ajustándola para subvencionar a la innovación marginal, que los fondos concursables dependan mucho menos, digamos, de préstamos y mucho más de los fondos propios del país. Y que en términos de como país, yo creo que es dificilísimo saber por dónde digamos, por dónde nos vamos a desarrollar si nos desarrollamos, ¿no? Pero sí creo que podemos, y por eso el plan en el fondo ha sido más una forma de pensar y de trabajar, ¿no? El plan nunca tenía, digamos, vamos a trabajar en tal y tal sector, sino más bien creo que lo que tenemos es permitir que la cantidad de sectores que han sido los monos, ¿no? Los árboles de al lado, realmente se copen, porque para nosotros era lo que se dice en inglés low hanging fruit, ¿no? Tenía el sector forestal, el sector acuícola, que había tenido tanto potencial y que había sido por 30 años, digamos, un poco ignorado, ha sido fantástico por esa coincidencia de casualidades, ¿no? Pero lo que creo es, lo que quisiera que ocurra es justamente que vengan los desarrollos biotecnológicos alrededor de la agroexportación, del sector forestal, y que eso genere más letras y más conocimientos que generen pues, sectores que ahora ni siquiera podemos estar imaginando. Yo creo que ese sería el sueño, ¿no? Cada país encuentra su propio modelo de desarrollo económico. El Perú es distinto a Corea, distinto a Taiwán. Yo creo que
posiblemente tenemos que ser muy respetuosos de las ventajas naturales competitivas, pero eso nos va a generar un crecimiento que posiblemente nos va a llevar, digamos, no por darle valor agregado a nuestras materias primas, sino más bien generar mayores conocimientos e impulsar todos los sectores potenciales. Okay. ¿Estamos? Ya, sí, claro. Bueno, muchas gracias, ministro Segura, ministro Gessi, Ricardo, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. ¿Estás con hambre? Yo termino, ¿no? Pero no podríamos cerrar este foro sin la clausura oficial por parte del ministro Gessi, por favor. En realidad solamente quería agradecerles a todos ustedes por haber estado tantas horas. Espero que les haya sido de utilidad, que hayamos logrado ahondar más en este proceso de empatizar, conocer lo que se está haciendo y entendiendo que esta alianza público-privada es absolutamente indispensable, ¿no? Nosotros como país tenemos que continuar trabajando juntos. Este cambio de gobierno que viene no debería ser una ruptura con respecto al avance de lo que se ha hecho. Yo la verdad agradezco muchísimo al sector privado que está acá, que se ha puesto también al país al hombro, que está internalizando los beneficios que tiene para el país las cosas que se están haciendo, ¿no? Y me voy optimista. No, me voy optimista porque creo que hay una buena dinámica, un buen ambiente. Creo que de alguna manera el trabajo, digamos, de Ricardo, de Ernesto, demuestran que, digamos, no estamos tan mal, que algunas ideas y trabajo que se ha estado haciendo tiene una base, que no estamos haciendo una lista de lavandería para ver qué funciona, sino trabajando cosas que tienen una lógica, con cierta disciplina, para no perder la macro que tanto le importa al ministro Segura y nos importa a todos nosotros. Con estas palabras, pues, declaro clausurado este foro y muchísimas gracias nuevamente. Buenísimo. Gracias, ministro. Gracias a todos ustedes por su presencia. En nombre del Ministerio de la Producción y del Banco Interamericano de Desarrollo, se les invita a un cóctel. Esta es una nueva oportunidad. Buenas noches. You don't want